Bueno, pues vamos, como ya dijimos, a hacer esta figura. Está formada por dos prismas. Uno es un cubo o hexaedro, tiene 4 centímetros de arista, y el otro es como dos cubos unidos. O sea que tiene 8 por 4 y por 4, ¿no? O sea que estos dos son iguales en teoría. Y luego sería como dos cubos unidos. Vamos a hacer que sea una sola entidad. ¿Qué quiere decir? Que si fueran dos, tal y como es en la realidad, pues habría que marcar estas líneas, ¿no?, de separación de un bloque y otro, como si fueran dos bloques o dos ladrillos. Pero en el momento en que es una sola entidad, pues este plano y este son el mismo y por tanto esta línea desaparece, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así bajo un ángulo de 30 grados y lo vamos a hacer a mitad de la escala, ¿no? A escala 1/2, ¿vale? O sea que todas las medidas se reducen lo mismo, 1/2, ¿vale? Bueno, pues como siempre dibujamos la línea del horizonte, la línea del plano de cuadro. Podemos colocar el papel así o en vertical, como queramos. Yo, para aprovechar el trípode, pues lo voy a colocar en posición horizontal. Bueno, una vez que tenemos esta línea, hay que marcar aquí los 30 grados. Puedo coger un transportador o puedo coger la regla y desplazarla, ¿no? La regla, recordamos que este es el ángulo, ¿no? Mismo si quiero, pues podría colocarla aquí en el punto que quisiera y bajo esta referencia coger ahí los 30 grados. Puede ser así o tal y como aparece ahí, de esta manera, ¿vale? Bueno, pues vamos a colocarlo aquí más o menos centrado en la lámina. Podría desplazar también el cartabón. Marco la posición de la figura, va a venir según esta dirección. Y ya aprovechando aquí el grosor pues voy a marcar aquí la posición para el punto de vista, ¿vale? De esta manera tendré aquí la posición de la fuga, ¿vale? Y por último ahora hago una perpendicular a esta línea por el punto de intersección con el cuadro, ¿vale? De esta manera ya tengo ahí la posición de la esquina de la figura. Desplazo el cartabón y paso por este punto una línea perpendicular. Bueno, como dijimos que lo íbamos a hacer a escala la mitad, todas las aristas se reducen a la mitad. Entonces para eso ya tengo aquí la regla esta que me dice que esta medida es de 20. Bueno, si la medimos realmente, pues vemos que aquí este número 2 en realidad me está interceptando el contorno de esas dos líneas, pero no está cogiendo ahí el grosor del bolígrafo. Con lo cual, bueno, no es una regla de alta precisión. Sin embargo, esta sí lo es, porque esta, cuando por ejemplo pone que aquí un eje es de 60, de 6 centímetros, pues realmente esto tiene en cuenta el bolígrafo. El diámetro conjugado es de 6, ¿no? A ver, aquí este es de 40, 45, 50. Aquí está. Diámetro conjugado de la elipse de este punto a este, pues efectivamente vemos que tiene en cuenta el grosor de lo que sería el estilógrafo, ¿no? O sea que da ahí prácticamente 1 milímetro por encima, ¿no? Cosa que en esta regla no da. Pero bueno, aún así, ya que tenemos los cuadrados, voy a aprovecharme del cuadrado y voy a dibujar aquí. Sabemos que es como dos cuadrados, un cuadrado más el otro, ¿no? Entonces coloco ahí y más o menos viene por aquí. Bueno, pues esta será la planta de la figura. Recordamos, escala, ya lo ponemos siempre, escala, por supuesto en la vista en planta, no en la vista en perspectiva. En la perspectiva todas las medidas se distorsionan. Y tenemos que ahora, en vez de ser 4 por 8, pues es 2 por 4, porque estamos cogiendo la mitad, escala 1/2. Entonces, una vez ya que tengo esa referencia, puedo venir aquí y marcar con más precisión la línea. Y lo mismo esta de aquí. Tengo ahí ya la figura en planta. Y vamos a colocarla, por ejemplo,
Bueno, ahí la coloqué según esa posición. Voy a hacer aquí que tenga esta posición y va a ser esta entonces, según esta vista, así, vale. O sea, tal cual así, pero reducida a la mitad. Entonces marco aquí la posición de la línea meridiana. Bueno, tengo ya la figura. Lógicamente la planta no me da información de cómo es la pieza. El que lo vea no sabe cómo es la pieza, entonces puedo poner alzado aquí, pero si lo pongo aquí se me solapa con la perspectiva. Si la pongo aquí se puede interpretar de muchas formas, porque esto podría ser varias piezas distintas. Por ejemplo, si pongo la planta y alzado así, imaginaos que pongo así la planta y así el alzado, fijaros que son otra vez dos cuadrados. Pues dos cuadrados, ¿qué objeto tiene estas dos vistas? Muchísimos, por ejemplo este. O sea que tampoco me da definición de cómo es la pieza. Esta pieza también tiene estas dos vistas, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo normal es poner siempre unas vistas que sean representativas de lo que es el objeto. Entonces, bueno, también podría hacerlo hacia aquí, pero se me solapa con esto, ¿no? O por último podría copiarlo aquí aparte y ya está. Entonces podría decir, mira, la pongo aparte, la planta y el alzado y ya está. Bueno, pues la colocaría aquí, por ejemplo, digo, bueno, pues aquí pongo, esta es la planta de la figura, está formada por este cuadrado y este otro cuadrado, mientras que el alzado pues también está formado por este cuadrado más este, más luego este de aquí. Y dijimos que era un solo objeto. O sea que aquí aparte, incluso si quiero a mano alzada, lo que se llama un croquis, puedo dibujar aquí el alzado de la figura, esta línea desaparece y ahora ya sé que efectivamente es esta pieza, ¿no? Porque para estas dos vistas sí que la solución sería el objeto que tenemos ahí, ¿no? Vale. Bueno, siempre cabe otra interpretación, pero se busca el más elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas dos vistas, pues bueno, quitando esto, pues a lo mejor también existe más objetos que correspondan a estas vistas. Por ejemplo, si yo hago este objeto y ahora al llegar aquí hago este arco así, fijaros que este objeto también tiene esas dos vistas, ¿no? ¿Lo entendéis, no? Porque en realidad, si lo veo desde aquí, esta línea ya desapareció, no existe, o sea, realmente viene por aquí. Aquí se ve una L en alzado y visto desde arriba, pues se ve igual la separación entre estas dos partes, ¿no? O sea que realmente este objeto mismo también tendría más interpretaciones, tendría muchas más, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cuando se pone un objeto sencillito como este, si queremos taxativamente saber cómo es la pieza, tendría que coger otra vista más, un perfil, por ejemplo, colocar aquí un perfil, ¿no? Ahora bien, si no doy más datos, pues bueno, se interpreta que lo que cogemos es la forma más elemental, la más intuitiva, la más asequible, la más inteligible, ¿no? Eso no quita que si quiero, pues dibujo aquí un perfil y digo, bueno, pues ahora proyecto aquí el perfil, coloco aquí la nueva vista y ahora ya sé que la nueva vista también está formado aquí por esta figura. Vale, o sea que este sería el perfil de la figura, ¿vale? Recordamos que el fundamento de este sistema pues sería este objeto que visto desde arriba es así, visto de aquí, y ahora giro esto y tenemos esta vista y esta de aquí que la he girado 90 grados y después de girarlo 90 grados hago esto, con lo cual tengo planta, alzado y perfil, ¿vale? De manera que la línea de tierra marco aquí esto. Bueno, tenemos las tres vistas del objeto, no necesitamos entonces poner esto aquí y aquí otra vez tendría que poner la escala de esto. Entonces, fijaros que esto era la escala a la mitad, aquí tengo que medir cuánto es y ya vemos cuánto es. Esto mide 1,85. 1,85 corresponde a 4,00. O sea que la escala no está normalizada, lógicamente, 185 partido 400, ¿vale? Bueno, pues esa sería la escala. Prácticamente, pues, si esto es 4 centímetros y esto es prácticamente la mitad. Bueno, a ver cuánto teníamos aquí. Aquí no estaba cogiendo la mitad, estaba cogiendo el grande. Pensé que era la mitad esto. Al final cogí este. A ver cuánto es entonces.
Bueno, pues este tenemos que prácticamente es la mitad, casi es 200 a 400, y entonces cogí al final el grande, que es, a ver cuánto es, bueno, ya lo pone aquí, 24. Entonces la escala de esto no es un medio, esto con aproximación es un medio, ponemos este signo, mientras que aquí tendríamos 24 es a 40, ¿vale? Entonces, pues sería 2 por 12, 24, 2 por 20, 40, 2 por 6, 12, 2 por 10, 20, 2 por 3, 6, no, aquí ya no es divisible, entre 6 ya no. Bueno, pues 6, 10. Realmente esta es la escala que hemos cogido, ¿vale? Si hemos simplificado bien. 12, 20, 2 por 6, 12, 2 por 10, 20, vale. Bueno, pues esta sería la escala final que he cogido para esto. Y esta sería con aproximación medio. Ya dijimos que al no ser de precisión, aunque marque aquí 20, realmente es menos de 20, ya vimos, era un 85, ¿vale? Bueno, hecha ya esta salvedad y corregido ese error, que realmente aquí no cogí, o sea, dijimos que íbamos a coger la mitad, pero al final cogí este, ¿no? Pues bueno, recordad que la escala real de mi objeto no es un medio, sino que es 6 partido 10, ¿vale? Bueno, una vez que ya sabemos la escala, vamos a hacerlo por el procedimiento de siempre. Colocamos la posición del punto de vista, vamos a prolongar esta línea y vamos a coger el cartabón. A ver si puedo mover aquí esto bien. Y hacer ahí una perpendicular. A ver así. Mover así, a ver si así no tengo problema. Bueno, ahí. Entonces vengo aquí y marco, por ejemplo, la posición del punto de vista. Bueno, tengo aquí V. Y ya tengo ahí entonces las dos fugas, ya que por V hice paralelas F y F', y por último dibujo ya la perspectiva. Y luego hacemos la otra por el otro método, veremos que tiene que salir lo mismo, ¿vale? Dibujo la línea de tierra. Y como la altura del objeto es 24, bueno, algo menos de 24, será 23, aquí pone 24, pero ya vimos que era algo menos, ¿no? Entonces le voy a dar, quiero ver, por ejemplo, también la cara de arriba, tendría que dar una altura mayor que las dos caras estas, mayor que estas dos caras. Entonces puedo darle esta altura, por ejemplo. O vamos a hacer, bueno, sí, vamos a hacer que se vea también la cara de arriba. Entonces tiene que ser más alta que la pieza. Bueno, ya tenemos ahí la línea del horizonte, H, y por último subimos las fugas al horizonte y luego las trazas las subimos a la línea de tierra. Aquí tenemos una traza, aquí tenemos otra y aquí tenemos la última. Bueno, supongo que no habría problema a la hora de hacer la perspectiva esta, ¿no? Entonces vamos a nombrarlo traza de A, traza de B, y ahora aquí vamos a poner, este es B, esto es A, esto es B y esto es C. Vale. Bueno, traza de B, traza de C y traza de D. Vale. Entonces subimos esas tres trazas. Recordad que siempre las trazas las subíamos a la línea de tierra. Aquí una traza. Aquí la otra. Y aquí tenemos la otra. Líneas verticales, yo cojo la referencia aquí del papel y ahora las fugas las subíamos al horizonte. Como vemos, esta distancia, lo que decíamos también siempre, esta distancia es muy corta y aquí, bueno, más o menos entra dentro de los 60 grados la figura. Fijaros que entra dentro, ¿no? Se puede decir que sí, que se puede decir que toda entra, pero si nos ponemos aquí arriba, el cono corta aquí y por lo tanto en altura sí que sale fuera, por lo tanto la figura se va a distorsionar, ¿vale? O sea, los 60 grados valen para la planta, pero no valen para el alzado, ¿vale? Bueno, subimos una fuga, está subida ya, tenemos esta fuga, la subimos ahí mediante una línea vertical
y esta otra fuga la subimos también mediante una línea vertical. Y ahora tenemos estas tres líneas, salen de estos tres puntos y van a aquella fuga, ¿vale? Nos falta por subir esta traza. Bueno, y corta aquí a la línea de tierra. A ver, silencio. Tenemos entonces estas dos líneas, salen de estas dos trazas, traza de A y traza de B, y van a esta fuga. Bueno, una línea y la otra línea. Mientras que estas tres salen de B, C y D, sus trazas. O sea que van hacia aquella fuga. Bueno, ya tenemos la perspectiva de los dos cuadrados, que es esto. Fijaros lo que decíamos siempre, que esto se distorsionaba en el momento en que, si coloco aquí el cono a 60 grados, no sé si aquí tenemos un cono que se aproxima a los 60 grados para que se vea. Este cono no es que forme 60 grados, más bien parece que forma 30, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, si el cono fuera de 60, pues vemos que efectivamente, visto desde aquí, bajo este punto de vista, pues veríamos esto bien. Ahora bien, si nos colocamos aquí en el alzado, colocamos aquí esto, vemos que en realidad la pieza está aquí abajo y ya no sale fuera del cono, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos entonces ya ahí la planta de la figura, le damos las alturas y ya resolvemos la pieza al completo. La altura estábamos cogiendo 24, ¿no? Con lo cual cogíamos aquí la altura 24 y la cogemos dos veces en vertical. O sea, tenemos la primera y tenemos la segunda. En todo caso, para ser más precisos, porque la regla no lo era mucho, veríamos aquí, cogemos la medida esta, que es la medida de las dos alturas, ¿no? Tenemos la altura mayor, que llega hasta aquí, y la altura menor, que es esta. Ahora haremos la vertical y ya tenemos ahí las dos alturas que proyectaremos hacia la fuga, ¿vale? O sea que esa es la vertical, ¿vale? Quitamos un poco esta línea. Bueno, lo mejor es hacer los dos prismas completos y luego le quitamos los trozos que hagan falta. Entonces, hacemos aquí esta línea. Hacemos aquí esta otra y ya tenemos prácticamente el prisma al completo. Hacemos verticales por cada uno de los 5 puntos que faltan. Por este punto hacemos una línea vertical, por este, y por estos dos. Vale. Bueno, como vimos, la altura máxima era esta y la de abajo es esta, con lo cual solo tenemos que unir con la fuga. Entonces unimos con la fuga, tenemos que cortar aquí. Unimos este punto con la fuga y tenemos que cortar ahí detrás, aquí. Ahora unimos ese punto con la fuga y vemos que corta aquí. Y ahora este unimos con aquella fuga. Vale. Y lo mismo. Vemos que corta aquí. Unimos ese punto. Estará alineado también con este. Y estos dos también estarán alineados con la fuga. Con lo cual ya está la pieza completa. Está formada por en realidad 4 cubos, de los cuales ahora quitamos los que necesitamos, ¿vale?
Entonces marcamos aquí la línea final, la línea que se vería, esta otra que va a la misma fuga. Todas las paralelas deben concurrir en un mismo punto, y si son horizontales van siempre al horizonte. Y esta de aquí. Recordad que las líneas que no se ven ahora aparecerán discontinuas, ¿no? Mientras que aquí todas estas paralelas fugan hacia este punto. Tenemos esta, tenemos luego la siguiente, tenemos esta, y tenemos esta. Estamos considerando que el objeto es una sola pieza, con lo cual no marcábamos la división esta, ¿no? Bueno, y ahora hacemos las líneas continuas. Entonces tenemos esta, líneas continuas en aristas verticales, esta de aquí, esta de aquí, y tenemos ya la L al completo. Recordamos que la escala es 6 partido 10. Bueno, y vamos a representar las líneas de atrás, ¿no? Esta es coincidente con esta y va a la misma fuga. Entonces vamos a coger mejor esta regla, que es más pequeña, más manejable, y es la arista de atrás que sale de este punto y va por ahí detrás. Esta viene aquí en vertical, y esta viene hacia aquí. Hasta ese punto. Bueno, tenemos ya el objeto. Fijaros que si quisiéramos calcular reflexiones, pues la reflexión de esto, como tiene la misma altura, llegaría hasta aquí. Mientras que la reflexión de esto, como tiene la misma profundidad que esto, llegaría exactamente hasta donde corta en la arista de atrás. O sea que haría esta línea hasta la fuga y llegaría exactamente el reflejo hasta aquí. Eso quiere decir que se reflejaría por aquí, fugando hacia aquel punto, ya que las líneas de reflexión también siguen las leyes de la perspectiva, ¿no? Bueno, pues ya que lo tenemos, lo podemos representar, ¿no? Entonces, si imaginamos que, por ejemplo, esto está en sombra, entonces marcaríamos esto con un trazo lo más uniforme posible, haríamos todo esto en sombra, una trama lo más uniforme con líneas equidistantes, finas, y diríamos, bueno, pues eso todo va a quedar en sombra. Ya homogeneizamos todo esto y damos un tono todo igual, ¿vale? Bueno, eso es lo que quedaría en sombra, ¿vale? Pero ahora decíamos que esto se iba a reflejar aquí abajo y esto también. Por lo tanto, esto sí vamos a hacer que esto quede en sombra. Y como esto tiene... vale, gracias. Como esto tiene luz, pues se refleja ahí con luz, ¿no? Mientras que esto tiene más sombra, pues se reflejará aquí con sombra. Vale. Vamos a poner esto que es tangencial. Bueno, pues esa sería la superficie ya con los dos reflejos. Y ahora lo vamos a hacer por puntos de medida, que es el nuevo método, ¿vale? Entonces decía, esto se refleja aquí enfrente y llegará exactamente el reflejo hasta ese punto. Con lo cual ya puedo decir que esto es lo que queda oscuro, ¿vale? Todo esto queda oscuro ya que se está reflejando ahí enfrente, ¿vale? Mientras que esto, que aparecería oscuro, aparecerá por aquí reflejado con el oscuro. Y entonces el oscuro debe llegar hasta aquí.
Entonces, como esto no aparecería tan recortado, pues lo normal es que se difunda un poco, pero ya que forma parte del oscuro de esa pieza, pero deja ver ahí parte del reflejo ahí enfrente, ¿no? Vale, mientras que esto, pues aquí, por ejemplo, reflejará un poco el oscuro del espacio del ambiente exterior, pero también refleja el oscuro de esta cara hacia abajo. Vale. Con lo cual ya tendríamos la pieza ya al completo. Vale. Por último, si hacemos también las sombras del objeto lo más sencillas posibles, vamos a hacer que, por ejemplo, esto quede en sombra, le vamos a dar más contraste. Entonces digo, bueno, pues todo esto va a quedar en sombra más oscura, pero siempre unas sombras que no vimos hasta ahora y que son las más sencillas de dibujar, son aquellas que los rayos de sol, si consideramos los rayos solares, son paralelos al plano de cuadro. ¿Y qué va a suponer eso? Pues va a suponer que en realidad no tienen una fuga común, ya que coincide con el plano del cuadro, y entonces lo único que habrá que hacer por todos los puntos es lo siguiente. Por ejemplo, si digo que la sombra de este punto cae aquí, vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a hacer que caiga, por ejemplo, aquí bajo un ángulo cualquiera, por ejemplo este. Vamos a ponerlo pequeño para no tener que sombrear mucho, así. Entonces, si digo que la sombra de este punto cae aquí, pues la sombra de todos los puntos seguirán la misma dirección. O sea que este es el rayo solar, este es el rayo solar, este es el rayo solar, todos son paralelos. Vale. Mientras que las sombras de las verticales son todas horizontales, o sea que la sombra de esta vertical es esta. La sombra de esta vertical pues será otra horizontal por este punto. Hago aquí una horizontal y cae aquí. La sombra de esta vertical pues será esta de aquí. Vale. Eso quiere decir que la sombra de este punto y este, por ser paralela a esta, pues irán a la misma fuga. O sea que vendrá por aquí hacia esa fuga. Y esta será la sombra de este trozo. Y ahora la sombra de esta L pues vendrá por aquí en horizontal, o sea, de la parte superior de esa L. Hago por aquí la horizontal. Y ahora la sombra de esta será una paralela, o sea, que irá hacia allá y corta la vertical en este punto. Y por tanto la sombra de esta será una paralela a ella. Y por aquí la horizontal corta, o sea que esta sería la sombra siempre más fácil, que no tiene cálculo ninguno prácticamente. O sea que la sombra de esta figura es esta. Vale. O sea, fijaros que la sombra de cualquier objeto vertical siempre pues tiene una horizontal y sigue esta dirección, sigue esta dirección, sigue esa dirección. Por lo tanto, la sombra de cualquier objeto vertical es una horizontal, ¿no? Bueno, es lo único que hay que saber, ¿no? Bueno, pues según eso ya oscurecemos también allí donde se proyecta sobre el suelo, que es esto, todo esto. Y ya tenemos la pieza al completo. Vamos a verlo aquí más oscuro. Y aquí el oscuro este que refleja al principio. Dándole aquí más oscuro también en el entrante. Y aquí el oscuro este que se marcará. Bueno, pues tenemos esto enfrente, esto hacia abajo, y ahora esto que proyecta esta L, y luego la sombra de esto que llega hasta aquí. De manera que todo esto aparece en sombra. Damos por aquí la sombra, todo. Bueno, pues como veo, los rayos son paralelos al plano del cuadro, con lo cual el cálculo es mucho más sencillo. Vale. Esa será la zona que queda
que separa la luz de la sombra. Bueno, y también esto, pues habría que ver exactamente este punto corresponde a este. Eso quiere decir que la sombra, si bajamos este punto con una vertical, vamos a hacer bien la vertical, igual que este punto cae aquí, pues este caerá aquí. Bueno, pues sería una simétrica, habría que hacer la perspectiva de esta simétrica por aquí. Tendríamos aquí la fuga y por tanto viene hasta aquí en una vertical y cortaría aquí. O sea que la simétrica, la sombra es esta, mientras que aquí, como la sombra viene aquí en paralelo al objeto, pues aquí también vendrá en paralelo, sale de aquí, subiríamos este punto, pero bueno, ya es liarnos un poco e iría hacia aquella fuga. De esta manera podemos calcular también con precisión la sombra, ¿no? O sea que la sombra será esta. O sea, la sombra será todo esto. La sombra proyectada ahí en la figura, quiero decir, ya que estamos considerando que la pieza es reflectante, ¿no? Mientras que este punto también fugará hacia esa fuga, y si esto corta aquí, pues su simétrica cortará en este punto. Y este punto caerá donde corte aquí a esa línea, y vemos que corta aquí. Por lo tanto, la fuga de esta línea será esta. Y llegará exactamente hasta este punto. Así. O sea que ahí aparece reflejado también todo esto aquí enfrente, ¿vale? Lo vamos a marcar. Todo esto tendría su reflexión aquí enfrente. Entonces decíamos, esto se refleja ahí enfrente, esto se refleja aquí enfrente y este trozo llega hasta aquí, con lo cual estaría ya completo, ¿no? O sea que este detalle, como esto corta aquí, pues esto también cortará en el mismo punto. Como esto fuga hacia esa fuga, esto también cortará la misma fuga. O sea que vemos que las reflexiones siguen las leyes de la perspectiva. Vale. Y esto cortará exactamente a esta línea en la línea que va a la fuga, con lo cual esto fuga hacia este punto, su reflexión también fugará hacia el mismo punto. O sea que las reflexiones son una simetría en el espacio, sin más, ¿no? Entonces tenemos esta simetría aquí enfrente y por último, si esto se reflejara en el suelo, habría que prolongar esto hacia abajo, pero bueno, ya no nos vamos a meter tampoco con esto. Habría que dar más oscuro todo por aquí hacia abajo. Y aquí remarcamos el principio. Y perdemos un poco el contorno del final. Y aquí hacemos un pequeño fundido también hacia adentro. Aquí igual. De arriba porque es lo que se proyecta más lejos, entonces tendrá el hacia arriba más oscuro, ¿no? Bueno, pues dejamos ya esta pieza y pasamos a hacer la otra. Hemos hecho ahí un pequeño cálculo de sombras y reflexiones y vamos a contrastarlo con el otro objeto. Vamos a partir de la misma figura y vamos a hacer el cálculo pues encima, ¿no?
En la otra perspectiva no necesitamos nada de esto, no necesitamos la planta, no necesitamos prolongar las líneas. Directamente voy a coger esto, lo voy a poner encima, con lo cual el papel se podría restringir este trozo solo. Ya vamos a hacer la perspectiva directamente, tal cual, ¿vale? Bueno, fijaros, esto que tengo aquí lo puedo poner aquí encima, o lo puedo poner por encima o por debajo, es lo mismo, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es esto. Cojo el compás y dibujo aquí un arco. Como aquí no me va a dibujar con esto, pues cogeré un rotulador que me escriba sobre eso, a ver si lo tengo por aquí. A ver, este rotulador, por ejemplo, este rotulador escribe sobre el acetato, pero no entra dentro del compás, es lo malo. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es coger esta medida y pasarla con el rotulador hasta aquí. Entonces, como no me entra, pues voy a coger la medida así y lo voy a dejar indicado. Esto es 8,6 parece. Entonces vengo aquí 8,6. Tengo delante el trípode, aquí habrá un pequeño margen de error. Fijaros que he hecho centro aquí, he hecho este arco, nada más. ¿Vale? He hecho este arco, ¿vale? Así. ¿De acuerdo? Y hago exactamente lo mismo del otro lado. Hago centro en la otra fuga y cojo este arco. De manera que me viene a parar aquí. Hasta aquí. O sea que al hacer este arco viene por aquí. Bueno, de esta manera tengo la fuga F' me proyecta aquí M'. Y la fuga F me proyecta aquí M. Son lo que se llaman los puntos de medida, sin más, ¿vale? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es esto, lo subo aquí y ya tengo prácticamente todo hecho. O sea, M' lo subo ahí en el horizonte mediante una vertical. En realidad esto no habría que subirlo, esto directamente lo haría aquí, ¿vale? O sea, esto luego lo ponemos aquí encima, lo recortamos y lo ponemos aquí encima, ¿vale? Entonces, M' cojo y lo subo aquí arriba, M', mientras que M lo subo mediante una vertical. Ya digo, no habría que subirlo porque lo haríamos arriba directamente, ¿vale? Bueno, esto se extiende la tinta, M lo subo aquí. Vale. Bueno, pues ya para concluir y vemos los puntos de medida para qué sirven. Fijaros que este punto de medida M' me va a medir los que van a F'. F' es esto, ¿no? Mientras que F es esto. M' en realidad me va. Entonces lo único que tendré que hacer es esta medida realmente, ¿qué sería esto? Bueno, pues esta medida la coloco aquí, lo uno con M' y ya tengo este punto. Con lo cual ya tendría de esta manera todo. Fijaros que esta medida es en realidad, la voy a colocar aquí. Es esta. O sea que si la giro, viene a parar aquí. O sea que esta es la medida que llamaré y este es el punto que llamaré A. Vale. Bueno, pues si os fijáis, este punto lo pongo aquí, esta medida la pongo aquí y M', entonces uno con este punto y ya detecto ese punto, con lo cual ya puedo obtener así todos los puntos de cualquier elemento de esa pieza, ¿vale? Entonces proyecto aquí esa medida, la coloco aquí, tengo aquí el punto A, ¿no? Alineo A con el punto de medida. Fijaros que esto, como va a la F', pues en realidad M' mide todos los que van a F', mientras que M mide los otros. Entonces alineo A con M' y fijaros que ahí me ha detectado el punto, ¿vale? Con lo cual ese es el procedimiento para hacerlo, ¿vale? O sea que no es más que eso. ¿Y por qué esto es cierto? Bueno, pues esta sería la clave. A ver si puedo dibujar ahora con color. Y esto es lo que hay que entender, lo único que hay que entender. Y es lo más importante. Porque si trabajamos sin saber lo que hacemos, no nos vale de nada. Pues a ver si un color
Tengo aquí un color rojo. Un rotulador que me escriba. A ver esto, si escribe. Sí, este escribe aquí. Fijaros, si yo hago una línea que une este punto con este, esta línea viene según esta dirección. Vale. Bueno, pues si os fijáis, esta dirección es en realidad la que me define aquí también m'V. Por eso puedo hacer este procedimiento. O sea, estas dos líneas son paralelas y de esta manera sé que cuando hago esta línea estoy detectando este punto, ya que la fuga de esta línea es esta. O sea, la fuga de la línea roja, que llamaré I, pues es esta de aquí. Vale. Por tanto, así de esta manera puedo detectar todas las profundidades de cualquier elemento, ¿no? Bueno, pues en síntesis, ya, como aquí hemos juntado los dos métodos y esto puede liar más que aclarar las cosas, fijaros que el procedimiento no sería más que esto, y ahora lo hago aquí aparte. Dibujo el objeto, este objeto lo tengo aquí, entonces tengo esta medida que es esta medida la coloco aquí. La medida de aquí a aquí que llamaré medida S. Y tengo esta medida que llamaré T, ¿vale? Bueno, y tengo ahora los puntos de medida M' y M. Y tengo por último la fuga, una fuga y la otra fuga, ¿vale? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es, fijaros que esta medida sale de aquí y va hacia esa fuga. Entonces cojo esta medida, lo uno con M y ya sé que la pieza llega hasta aquí. Mientras que esta medida que esté, la coloco aquí, lo uno con este punto métrico y sé que al unir con el punto métrico, pues realmente va a llegar hasta aquí. Eso quiere decir que en realidad el objeto es este, desde aquí hasta aquí. Y por tanto ahora ya puedo fugar. Este es el objeto. Y como veis da lo mismo, porque cuando hago esto, al unir este punto con este, detecto aquí este punto, ¿vale? Bueno, pues ese sería el procedimiento. A partir de este método hemos deducido el método de los puntos métricos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el caso, por ejemplo, de un cubo, y así ya va a quedar más claro. He hecho el método encima, pero recordad que podemos directamente hacerlo y vais a ver qué fácil es, ¿no?